Dallas se ha convertido en un caos después de que un despiadado jefe del cártel fuera asaltado varios agentes de ICE. Las autoridades federales desencadenaron una represión masiva, ser llamada una de las operaciones más grandes en la historia de los Estados Unidos. Vamos a entrar en ello. ¿Cómo se desarrolla el ataque el 24 de septiembre de 2025, exactamente a las 8:45 de la mañana? El sonido de disparos de fusiles de alta potencia rompió la calma matutina en la autopista North Mons en Dallas, Texas. ¿El objetivo? La oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ICE, en 8101 North Mons Freeway, una instalación que procesa a detenidos y sirve como centro crucial para las operaciones de control migratorio en la región. Pero esto no fue un acto de violencia aleatorio ni un crimen de oportunidad. Fue algo mucho más calculado, mucho más escalofriante y mucho más indicativo de la peligrosa trayectoria en la que se encuentra nuestra nación. Se trata de un edificio de 3 pisos de oficinas de abogados de inmigración, ubicado estratégicamente frente a las instalaciones del ICE, que ofrece una vista panorámica de las operaciones del edificio gubernamental. Desde esta posición estratégica en la azotea, a unos 300 metros de distancia, casi la longitud de 3 campos de fútbol, un pistolero solitario se había posicionado con un rifle de cerrojo, listo para ejecutar lo que los investigadores federales clasificarían posteriormente como un acto de terrorismo doméstico. La posición del tirador no fue casual. Las imágenes de Google Earth revelan la ventaja táctica que ofrecía esta ubicación. Una línea de visión despejada estimada en 152 metros hacia la parte trasera del edificio de ICE, con perfecta visibilidad de la portilla, la zona segura por donde entran y salen los vehículos de transporte de detenidos. No se trataba de alguien que se topó con una oportunidad casual. Era alguien que había estudiado las instalaciones, comprendido sus operaciones y planeado su ataque con precisión militar. Google Earth nos muestra el punto de observación que tenía a primera hora de la mañana. Desde la azotea del edificio de 3 plantas, tenía una línea de visión despejada estimada en 152 metros, casi 2 campos de fútbol, hasta la parte trasera del edificio del ICE. El tiroteo comenzó con una precisión letal. Los testigos describirían más tarde un patrón metódico y aterrador de los disparos. Disparaba, esperaba 10 segundos, quizá 15, y disparaba. No se trataba de violencia a diestro y siniestro. Esto fue calculado, deliberado y terriblemente controlado. El pistolero disparó al menos entre 15 y 20 balas desde su posición elevada, apuntando tanto al edificio del ICE como, trágicamente, a una camioneta de transporte sin identificación que acababa de llegar a la puerta de salida de las instalaciones. La camioneta, que transportaba a 3 detenidos del ICE que eran trasladados como parte de operaciones rutinarias de control migratorio, se convirtió en el foco de este ataque terrorista nacional. Las balas impactaron con un efecto devastador. Fotografías obtenidas por WFA muestran impactos de bala en la parte trasera de la camioneta de transporte, mientras que imágenes adicionales revelan el patrón de disparo indiscriminado del tirador. Los impactos de bala perforaron ventanas en todo el complejo, incluyendo uno que impactó en una bandera estadounidense enmarcada dentro del edificio. Dentro de esa camioneta de transporte había 3 seres humanos, individuos cuyas vidas cambiarían para siempre por este acto de violencia con motivos políticos. No eran víctimas al azar atrapadas en un fuego cruzado. Eran 3 hombres adultos detenidos por el ICE en espera de su proceso de deportación, personas que se encontraron en el lugar equivocado en el peor momento posible. El ataque cobró la vida de un detenido, reportado como centroamericano de 34 años, cuya identidad fue ocultada por las autoridades a la espera de notificar a sus familiares. Otros 2 resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al Hospital Parkland Memorial con heridas de bala en el torso y las extremidades. Entre los sobrevivientes se encontraba un ciudadano mexicano, cuyo consulado exigió de inmediato una investigación exhaustiva y acceso sin restricciones a su ciudadano. Lo que hace esta tragedia aún más profunda es la cruel ironía que representa. Se trataba de un pistolero que, como descubriríamos más tarde, albergaba intensos sentimientos anti-ICE. Sin embargo, sus balas no alcanzaron a los agentes federales que aparentemente despreciaba, sino las mismas personas que esas agencias procesaban, individuos que estaban atrapados en el complejo sistema migratorio estadounidense. Dentro de la mente de Joshua Hahn. Mientras los agentes del orden acudían a toda prisa a responder a los reportes de disparos, el tirador, identificado como Joshua Young, de 29 años, tomó una decisión definitiva. En lugar de entablar un tiroteo con los agentes que se acercaban, en lugar de intentar escapar, Young se suicidó. Aproximadamente a las 8:50 de la mañana, cuando la policía local llegó al lugar, encontraron al tirador muerto en la azotea por una herida de bala autoinfligida. Pero Joshua Young no se desvaneció sin más en el anonimato que buscan muchos autores de tiroteos masivos. Dejó una tarjeta de visita,
un mensaje que indicaría de inmediato a los investigadores federales que no se trataba de un acto violento aleatorio. En el lugar de los hechos se recuperaron casquillos con la inscripción anti-ICE grabada en tinta azul, un detalle que el director del FBI, Kash Patel, haría público en una acción sin precedentes apenas horas después del tiroteo. No se trataba de un grafiti ni de una nota garabateada a toda prisa. Eran mensajes cuidadosamente preparados, grabados en municiones antes del ataque, lo que demostraba premeditación y motivación ideológica que elevaría inmediatamente este caso a la categoría de investigación de terrorismo doméstico. A los pocos minutos de los primeros disparos, el Departamento de Policía de Dallas activó sus protocolos de respuesta a emergencias. Los oficiales llegaron y encontraron una escena del crimen activa, como nunca antes. Debido a la situación del tirador activo y la posición elevada del francotirador, el Cuerpo de Bomberos de Dallas no pudo acceder de inmediato al lugar para brindar asistencia médica, lo que obligó a los agentes a transportar a los heridos en sus propias patrullas, una medida extraordinaria que probablemente salvó vidas. Sus oficiales llegaron al lugar y transportaron a los heridos en sus patrullas, ya que no podían enviar al Cuerpo de Bomberos de Dallas inmediatamente, ya que se trataba de un tirador activo y creían que obviamente había un francotirador en el tejado. Las instalaciones fueron cerradas de inmediato y todos los que se encontraban en el interior fueron evacuados a zonas más seguras mientras los agentes federales intentaban determinar si existían amenazas adicionales. Mientras tanto, el tráfico en la cercana Interestatal 35 fue desviado a medida que las autoridades locales y federales invadían la zona. Lo que comenzó como una respuesta de la policía local rápidamente se convirtió en una investigación federal por terrorismo. La oficina de campo del FBI en Dallas, dirigida por el agente especial a cargo Joe Rotrock, tomó el control de la escena, trabajando junto con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para reconstruir lo sucedido y sus causas. La clasificación fue significativa. Esto no se estaba tratando como violencia laboral, disputa doméstica, ni siquiera como un delito de odio. El FBI estaba investigando esto como violencia selectiva, un término que conlleva implicaciones específicas sobre premeditación, motivación política y la posibilidad de amenazas adicionales, como pronto descubriríamos. Este no fue un incidente aislado, sino el más reciente de un preocupante patrón de violencia contra centros de control de inmigración en Texas y el país. La pregunta que dominaría los titulares y las investigaciones en las horas y días siguientes era simple pero profunda. ¿Quién era Joshua Young y qué lo impulsó a cometer este acto de terrorismo doméstico? Este ataque expondría la peligrosa intersección entre la retórica política, la radicalización individual y el fácil acceso a las armas de fuego en Estados Unidos. Pero antes de entender el porqué, necesitamos entender el quién, y ahí es donde nuestra historia toma un giro aún más complejo y preocupante. Joshua Young era, según casi todos los relatos de quienes lo conocieron, un terrorista doméstico improbable. A sus 29 años, este hombre blanco del área de Dallas parecía encarnar las características de innumerables jóvenes estadounidenses que luchaban por encontrar su camino en un mundo cada vez más complejo. Sin embargo, en algún punto de su trayectoria, desde un aficionado a los videojuegos común y corriente hasta un tirador con motivaciones ideológicas, algo fundamental cambió: la comprensión de que la transformación es crucial para comprender cómo llegamos a la tragedia del 24 de septiembre. Young creció en Allen, Texas, un suburbio de clase media al norte de Dallas, en lo que vecinos y conocidos describían como un entorno familiar estadounidense típico. Sus amigos de la infancia lo recuerdan como alguien principalmente interesado en el mundo digital, los videojuegos, la cultura de Internet y las comunidades en línea que se han convertido en el segundo hogar de millones de jóvenes estadounidenses. Esta caracterización, la menos política, se convertiría en un tema recurrente mientras investigadores y periodistas intentaban reconstruir la transformación de Young. Sus conocidos del instituto describieron interacciones que pintaban la imagen de alguien que evitaba activamente las discusiones políticas, prefiriendo en cambio refugiarse en las sesiones de videojuegos. Chicos, cállense, podemos jugar a Halo o algo así. Era, según se decía, su respuesta habitual cuando surgían conversaciones políticas entre sus compañeros. Después de la preparatoria, la trayectoria vital de Young se volvió cada vez más difusa. Asistió brevemente a la Universidad de Texas en Dallas hace más de una década, pero nunca se graduó. Los registros universitarios muestran un patrón que definiría gran parte de su vida adulta. Emprendió proyectos pero no los llevó a buen puerto. Un relato particularmente revelador proviene de Ryan Sanderson, quien conoció a Young en 2017. La descripción de Sanderson ofrece una instantánea de un joven en profunda deriva. Recordó a Young de niño, a miles de kilómetros de casa, sin rumbo fijo. Viviendo en su coche a tan temprana edad, la imagen es desgarradora. Un estadounidense de 21 años, prácticamente sin hogar, trabajando en empleos con salario mínimo y durmiendo en su vehículo. En 2017,
John condujo a través del país hasta el estado de Washington para trabajar en la cosecha de marihuana legal en una granja, una decisión que refleja tanto su disposición a buscar oportunidades como su desarraigo. El dueño del negocio que lo contrató notó que John vivía en su auto y parecía carecer de rumbo, un patrón que persistiría durante sus 20s. Donde John encontró consistencia fue en el mundo virtual. Su cuenta de Steam Gaming mostraba más de 10.000 horas de juego en títulos como Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 y Rust. Para ponerlo en perspectiva, 10.000 horas representan aproximadamente 5 años de trabajo a tiempo completo. John prácticamente había tenido un trabajo a tiempo completo jugando videojuegos. Su cuenta de Reddit, inactiva durante unos 6 años antes del tiroteo, se centraba principalmente en conversaciones sobre videojuegos y consumo de marihuana, y sus amigos señalaban su evasión deliberada de temas políticos, incluso en espacios digitales. Esta huella digital revela a alguien que encontró comunidad y propósito en los mundos virtuales mientras luchaba por establecer conexiones significativas en el mundo físico. La familia John parece haber sido un factor estabilizador en la vida, por lo demás caótica, de Joshua. Su hermano mayor, Noah, que vive en McKinney, Texas, a unos 48 kilómetros al norte de Dallas, expresó su total conmoción por el tiroteo, afirmando que Joshua no tenía una opinión clara sobre el hielo ni le interesaba la política de ninguno de los dos partidos, que yo supiera. Han sido excelentes vecinos. He tenido una interacción muy agradable con su familia, así que me horroriza mucho enterarme de todo esto. La vecina Sloane Mordecai, de 24 años y residente cerca de la familia, los describió como excelentes vecinos con quienes mantuvo una interacción muy agradable. La imagen que surge es la de una familia que, a pesar de las dificultades internas que enfrentaron, mantuvo relaciones positivas con su comunidad y no mostró signos visibles de extremismo ni inestabilidad. El único roce significativo de John con la policía se produjo en 2015, cuando fue arrestado en el condado de Collin, Texas, por tráfico de marihuana, un cargo que implicaba entre 1/4 de onza y 5 libras, clasificado como un delito grave con pena de prisión estatal. En 2016, a los 19 años, se declaró culpable y recibió una sentencia diferida, 5 años de libertad condicional y una multa de $500, con la condena desestimada al cumplirla. Este historial legal es significativo no por su gravedad. La posesión de marihuana no es inusual entre los jóvenes adultos, sino por lo que representa sobre el carácter de John durante este periodo. Completó su libertad condicional con éxito, lo que sugiere que es una persona capaz de aprender de sus errores y cumplir con los requisitos legales. Aquí es donde la historia de Joshua John se vuelve verdaderamente compleja y profundamente inquietante. ¿Cómo puede alguien descrito por sus amigos de la infancia como apolítico, por sus familiares como desinteresado en temas de inmigración y por sus conocidos como centrado principalmente en los videojuegos, transformarse en alguien dispuesto a cometer terrorismo doméstico? La respuesta podría estar en la intersección de la crisis personal y la radicalización en línea, un fenómeno cada vez más común en la sociedad estadounidense. Aunque John evitaba las discusiones políticas en persona, su vida digital podría haber contado una historia diferente. Los investigadores descubrieron que John mantenía cuentas en redes sociales bajo seudónimos que revelaban fuertes sentimientos anti-ICE, incluyendo publicaciones que etiquetaban a la agencia como secuestradores y agentes corruptos. Una publicación externa no verificada afirmaba que su actividad en línea lo mostraba como un comunista de izquierda y un ferviente anti-Trump, aunque esta caracterización sigue siendo cuestionada por las autoridades. Las autoridades recuperaron el rifle de John, sus municiones y lo que los investigadores describieron como una nota similar a un manifiesto en su teléfono, en la que denunciaba las políticas del ICE, aunque el contenido completo no se ha hecho público. Este documento podría ser la clave para comprender la transformación de John, de jugador desconectado a tirador con motivaciones ideológicas. El hecho de que preparara material escrito sugiere que no se trató de un acto de violencia espontáneo, sino de la culminación de un proceso más largo de radicalización. La pregunta que enfrentan los investigadores es si esta radicalización se produjo principalmente en línea, a través de la exposición a contenido extremista, o si hubo influencias del mundo real que contribuyeron a su desarrollo ideológico. Quizás lo más inquietante sea la evidencia que sugiere que John pudo haberse inspirado en recientes actos de violencia política. La munición grabada encontrada en el lugar de los hechos se asemeja al reciente asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, donde el asesino también dejó mensajes ideológicos en las balas, aunque los mensajes de John parecen ideológicamente opuestos a los del asesino de Kirk. Este elemento de imitación sugiere que John pudo haber sido influenciado no solo por la ideología anti-ICE, sino también por la metodología de la reciente violencia política. El uso de una posición de francotirador en la azotea, la munición grabada y la muerte autoinfligida evocan elementos de casos recientes de terrorismo doméstico, lo que sugiere un preocupante patrón de inspiración e imitación. En el momento del tiroteo, John estaba desempleado, había trabajado anteriormente en programación,
pero recientemente había dejado de trabajar. Esta inestabilidad laboral pudo haber contribuido a su radicalización, proporcionándole tanto el tiempo necesario para el consumo extremista en línea como los agravios personales que las ideologías extremistas suelen explotar. El desempleo, el aislamiento social y la inmersión digital crean el clima perfecto para la radicalización, especialmente para los jóvenes que pueden sentirse desconectados de las fuentes tradicionales de significado y propósito en la sociedad estadounidense. Cerca del lugar del tiroteo se encontró un vehículo vinculado a Young con matrícula de Texas, que mostraba un mapa de Estados Unidos con información sobre la lluvia radiactiva de las detonaciones nucleares.